Hay días que parecen comunes, días sencillos, sin títulos, sin brillo, sin señales visibles, días en los que nada parece anunciar que la historia está a punto de cambiar. Pero así es Dios. Le encanta esconder lo extraordinario en lo ordinario. Y uno de esos días, un joven pastor llamado David salió al campo sin imaginar que estaba caminando directo hacia el momento que dividiría su vida en dos. El día en que dejó de ser un pastor y se convirtió en un guerrero. David no era el mayor héroe de su casa, no tenía el porte más imponente, no tenía el entrenamiento de los soldados, ni la fuerza de sus hermanos. Su mundo era el campo, la tierra, las ovejas. Sus manos eran manos de trabajo silencioso, de cuidado, de paciencia. Mientras otros aprendían a empuñar espadas, David aprendía a tocar el arpa. Mientras otros buscaban reconocimiento, David buscaba la presencia de Dios en la soledad de las colinas. Y aunque para la gente era solo un muchacho más, para Dios estaba siendo preparado. Porque cuando nadie está mirando, Dios está formando guerreros en secreto. Las colinas de Belén eran su hogar. Las mañanas tenían olor a hierba húmeda. El viento soplaba suave entre las rocas, moviendo las ovejas como un manto blanco sobre la montaña. David conocía cada sonido del campo, el balido de una oveja ansiosa, el crujir de una rama bajo un depredador, el canto de los pájaros saludando al sol. Esa era su escuela. Allí aprendió a proteger, allí aprendió a escuchar, allí aprendió a confiar. Y allí enfrentó sus primeras batallas. Una de ellas ocurrió cuando un león se lanzó sobre una de sus ovejas. David sintió el miedo atravesarle el pecho, pero algo dentro de él se levantó con valentía, con manos desnudas, con una fuerza que sabía que no venía de él. Persiguió al león, lo hirió y le arrebató su presa. Otro día fue un oso. La historia se repitió a miedo, decisión, valor. Lo que para otros habrían sido tragedias, para David fueron entrenamientos, ensayos privados de la grandeza que un día viviría en público. Mientras todo esto ocurría en silencio, otra historia se desarrollaba lejos del campo. La historia de un gigante llamado Goliat, un guerrero filisteo de casi 3 metros, entrenado desde su juventud para sembrar terror. Su voz era como un trueno que rebotaba entre los montes. Su presencia hacía temblar hasta el más valiente. Cada mañana y cada tarde, durante 40 días, Goliat se paraba en medio del valle y gritaba insultos contra Israel y contra Dios, y cada vez que su voz tronaba, el ejército entero retrocedía. El miedo se había convertido en rey sobre Israel. Saúl, su propio rey, había perdido la valentía más importante, la valentía espiritual. Mientras tanto, en las colinas, David afinaba su arpa. Un día, su padre Isaí lo llamó. Le pidió que llevara provisiones a sus hermanos, que estaban en el campamento de guerra. Para David, era solo un encargo familiar, un viaje más, otro día común, pero el cielo ya tenía un plan entretejido. David llegó justo cuando el gigante se levantaba nuevamente para desafiar a Israel. Su rugido cruzó el valle como una ola oscura. Los soldados se hicieron hacia atrás, los corazones se encogieron, las miradas se apagaron. David escuchó al gigante, y algo dentro de él ardió. Era indignación santa, una mezcla de valentía y celo por el nombre de Dios. Miró alrededor y no lo podía creer. Un gigante insultando al pueblo de Dios. Y nadie hacía nada. Los soldados se reían de él. Sus hermanos lo ignoraban. Saúl lo subestimaba. Pero David no estaba mirando su tamaño. Estaba mirando el tamaño de su Dios. Lo llevaron ante Saúl y el rey lo miró de arriba a abajo. Vio a un pastor, un niño, un soñador. Pero Dios veía a un guerrero. Saúl trató de ponerle una armadura. La armadura era pesada, incómoda, ajena. David la probó, dio unos pasos y la dejó a un lado. Porque entendió algo que muchos pasan toda la vida. Sin entender, no puedes pelear tus batallas con armas prestadas. No puedes caminar tu propósito usando lo que le funcionó a otro. La victoria llega cuando usas lo que Dios ya puso en tu mano. David tomó su honda, tomó 5 piedras lisas del arroyo y bajó al valle. La escena era impresionante. El gigante lo vio y comenzó a reír. Su risa era odiosa, una risa que trataba de aplastar la fe antes de aplastar el cuerpo. Goliat lo miró y dijo palabras llenas de burla y desprecio. Pero David no retrocedió. No tembló, no dudó. La valentía de un hombre lleno de fe puede silenciar el rugido de 1000 gigantes. Con voz firme, David declaró que el gigante venía con armas,
pero él venía en el nombre del Dios que ese gigante había provocado. Y cuando la fe habla, el cielo escucha, el infierno se estremece y los gigantes comienzan a caer desde adentro. David corrió hacia el gigante, corrió hacia el miedo, corrió hacia lo imposible. Las piedras en su mano parecían simples, pero en las manos de alguien con fe, lo sencillo se convierte en algo sobrenatural. David giró su honda, una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. El sonido cortó el aire y la piedra voló como si el mismo cielo la hubiera soplado. Atravesó el viento, atravesó la burla, atravesó el tamaño y golpeó al gigante en la frente, justo en el único punto vulnerable. El valle entero quedó en silencio. El coloso se tambaleó y cayó como un árbol arrancado de raíz. Goliat cayó y con él cayeron 40 días de miedo. Cayó la humillación, cayó la desesperanza, cayó la voz que había intimidado a una nación. Ese día David dejó de ser un pastor y se convirtió en un guerrero, pero no por la piedra, no por la honda, no por la fuerza, sino por la fe, porque los gigantes no caen por poder humano, caen cuando alguien se atreve a creer que Dios es más grande. Después de vencer al gigante, la vida de David cambió para siempre. La gente lo vio diferente, lo aclamaron como héroe. La gente lo vio diferente, lo aclamaron como héroe. Pero la verdadera transformación no ocurrió cuando Goliat cayó, sino cuando David decidió bajar al valle. Ahí nació el guerrero, en la decisión, en el paso de fe, en el corazón que dijo en sí: Dios está conmigo, no importa quién esté enfrente. Y esa es la enseñanza profunda. Todos enfrentamos gigantes, gigantes que hablan, gigantes que intimidan, que nos recuerdan nuestras debilidades, gigantes que llevan nombres modernos: miedo, ansiedad, fracaso, rechazo, duda, adicciones, inseguridad. Pero tu victoria comienza cuando decides bajar al valle, cuando decides dejar la comodidad, dejar la excusa, dejar el miedo y enfrentar lo que te ha detenido por demasiado tiempo. David nos enseña algo vital, que no necesitas ser el más fuerte para ganar, necesitas ser el más dispuesto, que no necesitas armas sofisticadas, necesitas fe, que no necesitas reconocimiento humano, necesitas estar alineado con Dios. Tu piedra puede ser pequeña, pero en manos de Dios se vuelve invencible. Tu voz puede temblar, pero cuando hablas con fe, el cielo se mueve. Tu valentía puede sentirse mínima, pero si das un paso, Dios dará 1000. Quizá hoy estás frente a un gigante, quizá te has sentido pequeño, inadecuado, insuficiente, pero recuerda, David no venció a Goliat porque era grande, lo venció porque creía en un Dios aún más grande. Dios no está buscando gigantes, está buscando Davids, hombres y mujeres que crean, que se levanten, que no retrocedan aunque usen lo que tienen, que den el paso. Y cuando das ese paso, nace el guerrero que siempre estuvo dentro de ti. Aquí seguiremos recordándote que, con Dios, ningún gigante es demasiado grande y ningún pastor es demasiado pequeño para convertirse en guerrero. Hay noches que parecen interminables, noches que pesan, que duelen, que exponen cada rincón de nuestra alma, noches donde el silencio hace más ruido que cualquier tormenta, y donde lo que te persigue no es un enemigo externo, sino tu propio pasado. Existen noches que se convierten en el campo de batalla, donde Dios decide encontrarse con un hombre, no para destruirlo, sino para transformarlo. Esta es la historia de una de esas noches, la noche en que Jacob dejó de huir, la noche en que luchó con lo divino, la noche en que nació un nuevo hombre. Jacob había pasado su vida corriendo de las consecuencias de sus decisiones, del enojo de su hermano Esaú, corriendo de su propia sombra. Había construido una familia, acumulado riquezas, levantado tiendas y ganado tierras, pero dentro de sí todavía llevaba un corazón inquieto, dividido, acosado por un pasado que no había sanado. Porque no importa cuán lejos viajes, si llevas tus heridas internas contigo, siempre te alcanzarán. Y Jacob sabía que su momento había llegado. Había recibido noticias que sacudieron su espíritu en Esaú. Venía a su encuentro con 400 hombres, con 400 han. No era un saludo, no era una bienvenida, era un acto que hablaba de guerra. Jacob sintió el miedo recorrer su cuerpo como un frío repentino. Su respiración se acortó, sus manos temblaron. Recordó el engaño, la traición, el conflicto que había marcado su juventud. Recordó la mirada herida de Esaú,
Recordó cómo huyó sin mirar atrás. Y ahora, el pasado lo esperaba en el camino, imponente, inevitable. Jacob hizo lo que cualquier hombre desesperado haría. Planificó, organizó, dividió su campamento, preparó regalos, movió a su familia, pero en su interior sabía que nada de eso solucionaría la verdadera batalla. Podía enfrentar a Esaú, pero la lucha más grande era contra sí mismo, contra su identidad vieja, contra su carácter, contra el hombre que había sido. Cuando todo estuvo listo y su familia cruzó el río Yabok, Jacob se quedó solo. La noche era profunda, espesa, casi viva. El aire traía un silencio que apretaba el pecho. Las estrellas parecían distantes. El río murmuraba palabras que solo él podía escuchar. Y allí, en esa soledad perfecta, en medio de una mezcla de miedo y cansancio, Jacob sintió una presencia detrás de él. No era un ladrón, no era un soldado, no era un enemigo humano. Era algo diferente, algo que su espíritu reconoció antes que sus ojos. La figura se acercó en silencio, pero su presencia tenía peso. No era solo un cuerpo, era como si la misma eternidad estuviera envuelta en forma humana. Jacob no tuvo tiempo de hablar, no tuvo tiempo de pensar. Aquella figura lo tomó, lo sostuvo y comenzó la lucha. Fue una pelea intensa, física, violenta, pero al mismo tiempo profundamente espiritual. Jacob forcejeaba con todas sus fuerzas. Sus pies se clavaban en la tierra húmeda, el agua del río salpicaba, la arena se levantaba en cada movimiento, sus músculos ardían, su respiración se volvía entrecortada, pero no soltaba, no retrocedía. La figura tampoco hablaba solo, luchaba. Era como si lo estuviera probando, empujando, confrontando, como si sacara a la luz todo lo que Jacob había escondido por años. Cada empujón removía recuerdos, cada bloqueo arrancaba máscaras, cada agarre desenterraba verdades enterradas. La noche avanzaba lentamente. La luna se movía sobre el río. El silencio era roto solo por el roce de cuerpos luchando, el jadeo del cansancio, el crujir de piedras bajo los pies de Jacob. Era una batalla sin espectadores, sin ejército, sin armas, un solo nombre y lo divino, peleando en la oscuridad. Pasaron minutos que parecieron horas, horas que parecieron una eternidad, y cuando la madrugada comenzaba a pintarse con un hilo tenue de luz, la figura hizo algo inesperado. Tocó la cadera de Jacob solo. Tocó, no golpeó, no empujó, no torció solo. Puso un dedo, y un dolor ardiente atravesó el cuerpo de Jacob como fuego. Jacob cayó, gritó. Su pierna se debilitó, pero incluso en el dolor, incluso sin poder ponerse de pie correctamente, Jacob se aferró al visitante. Esa escena, silenciosa y desgarradora, se convirtió en el clímax de su transformación. Jacobi, temblando, adolorido y respirando con dificultad, dijo con la voz quebrada: no te dejaré hasta que me bendigas. Sus palabras eran más que desesperación, eran confesión, rendición, hambre de cambio. Jacob había luchado toda su vida para conseguir bendiciones por engaño, por astucia, por manipulación. Pero esa noche comprendió la verdad. La verdadera bendición no se roba, se busca con humildad. La figura se quedó en silencio unos segundos que parecieron eternos. Luego habló, y su voz tenía la autoridad del cielo mismo. ¿Cuál es tu nombre? Jacob bajó la mirada. Decir su nombre era reconocer en un instante todo lo que había sido. Su nombre cargaba significado. Su nombre era una herida. Su nombre era su pasado. Su nombre era su verdad. Y con un susurro de vergüenza y vulnerabilidad, respondió Jacob, el visitante. Ese ser misterioso, poderoso, eterno, lo miró con una mezcla de compasión y autoridad. Y le dijo: ya no te llamarás Jacob, ahora serás Israel, porque has luchado con lo divino y has perseverado. No era que Jacob hubiera ganado. No era una victoria de fuerza física. Era una victoria de transformación. Rendition. La luz del amanecer comenzó a iluminar el rostro agotado de Jacob. En su cuerpo estaba herido, pero su alma estaba naciendo de nuevo. Aquella noche había perdido fuerza, pero había ganado esencia. Había perdido una cadera firme, pero había ganado un propósito firme. Caminaba cojeando, pero caminaba libre. Cuando la figura se apartó y desapareció entre los primeros rayos del día, Jacob quedó allí respirando lentamente, mirando la luz, sintiendo como su pierna dolía, pero su espíritu estaba más fuerte que nunca. De pie, aunque con dificultad,
comenzó a caminar hacia su destino. Ya no caminaba como el hombre que huía, caminaba como el hombre que enfrentó lo divino y fue transformado. Caminaba como Israel. Mientras avanzaba, cada paso doloroso se convertía en un recordatorio. No siempre se gana sin herida, no siempre se progresa sin marcas. Hay procesos que duelen, pero que sanan. Hay toques que lastiman, pero que liberan. Hay luchas que no buscan destruirte, sino despertarte. Esa mañana, Jacob vio a su hermano Esaú acercarse. Un hombre grande, fuerte, rodeado de cientos. El corazón de Jacob latía, pero ya no de miedo, sino de determinación. Y en un acto inesperado, Esaú corrió hacia él y lo abrazó. Los años de enojo quedaron atrás, el pasado se desarmó. La reconciliación llegó como un río suave que limpia la tierra después de una tormenta. Jacob entendió entonces que la verdadera victoria no fue haber enfrentado a Esaú, sino haber enfrentado su propio corazón la noche anterior. Y esa es la enseñanza profunda de su historia. Una historia que no se trata solo de lucha, sino de identidad, del proceso necesario para convertirnos en lo que Dios siempre vio en nosotros. Quizá tú también estés luchando. Quizá sientes que esta es tu noche oscura, la noche donde te enfrentas con todo lo que has evitado. Quizá estás cansado, herido, confundido, pero no estás solo. A veces, Dios se presenta en forma de conflicto, porque es allí donde lo escuchamos más claro. A veces, la transformación comienza en el momento exacto en que ya no puedes más. A veces, la bendición llega cuando estás más herido, porque la herida abre el corazón. No tengas miedo de esa lucha interna. No tengas miedo de enfrentar lo que has evitado. No tengas miedo de reconocer tu nombre viejo. Dios no te deja en la lucha para destruirte, te deja para transformarte. Y cuando amanezca, tú también caminarás diferente, pero caminarás libre. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a acompañarnos en Ecos de Fe. Suscríbete para seguir escuchando relatos que transforman, que confrontan, que despiertan algo profundo dentro del alma. Deja que Dios use estas historias para hablarte, guiarte y recordarte que tu transformación también es posible.